radiation wave hit and I got shot through a wormhole. I'm lost in some distant part of the universe on a ship. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos y amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a ver la trama de las temporadas de Farscape. Comenzamos. Ya hemos ido viendo el análisis de Farscape, ya hemos ido viendo, bueno, pues la producción de Farscape, ya hemos comentado muchísimas cosas y ahora nos toca la trama por temporada de Farscape. Así que bueno, yo creo que sin más vamos a ir viendo cada una de las tramas y vamos a ir comentando, bueno, pues cada una de las temporadas. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Trama de la temporada número 1. John Crichton es un astronauta de la IASA que trabaja en el proyecto Farscape. Durante el primer vuelo del Farscape 1, este es tragado por un agujero de gusano y enviado muy lejos en el universo. Al salir del agujero de gusano, aparece en medio de una batalla espacial y una nave choca con su módulo, haciendo que la nave desconocida explote en el proceso. Entonces Crichton es absorbido por una enorme nave tipo Leviatán llamada Moya. En la nave conoce al guerrero luxano Khal Drogo, al exiliado hiperiano Dominar Rachel XVII y a la sacerdotisa delviana Pau Sotto-San, tres prisioneros fugados de la nave que habían tomado el control de esta para huir de sus captores, los pacificadores. Algo más tarde, esos tres prisioneros logran sacarle a Moya el collar de control e inician así la exploración de las estrellas, huyendo al hiperespacio y arrastrando por error el merodeador de la pacificadora Aeryn Sun. Se descubre poco después que cuando Crichton llegó a este lado del universo, la nave con la que chocó era de Taubo Crais, hermano del capitán pacificador Bailar Crais, el cual decide vengar la muerte matando al piloto de la extraña nave blanca. Una vez atrapado Crichton, Crais lo declara culpable de la muerte intencionada de su hermano y lo condena a muerte. Sin embargo, Aeryn interviene en su defensa diciendo que ella cree que el choque con el merodeador de Taubo fue accidental. Entonces Crais la declara irremediablemente contaminada debido a su prolongada exposición a otras especies inferiores y la condena a muerte también. La única opción que les queda a los dos es huir y unirse a la extraña tripulación de prófugos. Debido a su obsesión por vengar la muerte de su hermano, Crais comienza a perseguirlos entrando tras ellos en los territorios inexplorados. Moya tiene que tratar de escapar continuamente de las flotas pacificadoras y poco a poco todos a bordo de la nave comenzarán a conocerse y a trabajar en equipo para sobrevivir. Durante esta temporada se exploran los pasados de los tres delincuentes alienígenas. Drogo, acusado falsamente de asesinar a su esposa, se bacea en un ataque de hiperrabia luxana. Dominar Rachel, de 600 billones de hiperianos, cuyo trono fue usurpado por su primo Visan, el cual luego les entregó a Rachel a los pacificadores, y Zan, la cual asesinó a su amante y maestro cuando éste le vendió su planeta hogar a los pacificadores. Crichton, por su parte, busca una forma de regresar a la Tierra, mientras que la desterrada Aeryn ha de crear una nueva vida para ella. Tarea difícil dado su arraigada educación pacificadora. Para colmo, a la mitad de la temporada sus vidas aún se complican un poco más cuando Drogo rompe por error un escudo anticonceptivo que el científico pacificador Tam Belorek había instalado en Moya para evitar que los experimentos que hacían con ella para crear una nave híbrida dieran fruto. Y más tarde la cosa aún se complica más cuando se les une a la tripulación Kiana, una Nevari que también es prófuga de su propia gente. Algo más tarde, Crichton entra en contacto con la raza llamada Los Antiguos, la cual implantan a Crichton en su mente la tecnología para crear agujeros de gusano, aunque de forma que no pueda acceder a ella, solo para que le guíe con la intuición y pueda llegar de nuevo a su planeta. Pero entonces es capturado por Scorpius, un pacificador híbrido, mitad sabaceo, mitad Scarran, cuando se coló en una nave Gamak, buscando la cura para el nervio dañado de Aeryn, causado por el pacificador Larrak. Scorpius se entera de que Crichton tiene los conocimientos de esa tecnología en la mente y lo somete a la tortura de la silla Aurora.
y le implanta un neurochip a Kryton en el cerebro para que éste trate de recopilar la información de dicha tecnología. Mientras ocurre eso, Moya, asistida por Kiana, da a luz a un híbrido entre Leviatán y acorazado de combate pacificador, que más tarde Irene bautizó como Tallinn. Los demás ayudan a Kryton y a su compañero de celda, Stark, a escapar de la base, pero entre que están acorralados y entre que el bebé no puede entrar en el hiperespacio, no pueden huir. Rigel, el cual estaba pactando con Kryze para que éste capturara a todos, ha de huir junto con él cuando Scorpius se hace con el poder de la flota de este último y trata de matarlo. Jon idea un plan para volar la base y así huir aprovechando que los pacificadores estarían ocupados con la explosión. Sin embargo, el plan se estropea cuando Kryze roba a Tallinn y Irene no puede llegar hasta Jon y Dargo, dado que estos están rodeados por los enemigos. Esta primera temporada es súper trepidante, esta primera temporada creo que es muy buena, no como en otras primeras temporadas que, bueno, pues vamos despacito y tal. Aquí suceden muchas cosas. También es interesante saber que obviamente estas temporadas de, bueno, pues de los años 90, bueno, pues tenían 22 capítulos, digamos que cerraban a 22 capítulos, 22, 24 capítulos, etcétera, etcétera. No se cerraban ni a 13 ni a 10 capítulos o incluso 8 como tienen algunas series actualmente, que eso también, bueno, pues nos da, bueno, pues un plus para seguir desarrollando, seguir profundizando los personajes. Por eso creo que, bueno, pues Expediente X, Babylon 5 y otras series de la época, pues se veían bastante interesantes porque podías ahondar mucho más en lo que es el background. Dicho esto, tenemos una serie de personajes y esta serie de personajes, bueno, pues está muy equilibrada. Tenemos, bueno, pues fuerzas, digamos, de un lado, fuerzas de otro y luego, bueno, pues hay un equilibrio. En este sentido, cuando nosotros vamos conociendo y cuando nosotros vamos indagando los personajes, estos personajes también se ven involucrados, digamos, en bueno, pues en lo que es la historia y en lo que es, digamos, pues la supervivencia y el ayudarse unos a otros, aunque por supuesto todos con su personalidad, bueno, pues antitotal. ¿Vale? Porque, bueno, pues tienen todos personalidades diferentes. Que estas personalidades están muy bien interpretadas porque además se refuerzan con que son especies, bueno, pues especies diferentes o civilizaciones diferentes. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene su punto. Bueno, pues Rigel tiene su punto, Piloto tiene su punto, Dargo tiene su punto, Soto-San también, etcétera, etcétera. Y bueno, luego van incrementando la tripulación con Kiana y también, bueno, pues van, digamos, apareciendo nuevos malos como Scorpio. Y este es el que siembra, digamos, bueno, pues la semilla para, bueno, la siguiente temporada, la siguiente y la siguiente. Es decir, la segunda, la tercera y la cuarta temporada. Y creo que hubiera ido más allá. Sí, bueno, si no se hubiera cancelado la serie. Así que bueno, yo creo que está muy chula, es muy equilibrada, hay acción de todo tipo, hay episodios de todas clases, vamos conociendo de un punto o de otro, bueno, pues todas las intenciones de los personajes y bueno, pues se van uniendo, digamos, en una, bueno, obviamente en una space opera y se van uniendo, digamos, en un escenario final para que, bueno, pues todo se acabe ahí en ese escenario final, en ese final de la temporada. Trama de la segunda temporada. Me llamo Jon Kryton. Me persigue un comandante loco que puede hacer todo lo que yo no hago. Y esta vez no es Kryze, sino el aterrador e imparable Scorpius, uno de los personajes villanos que más hemos podido disfrutar en televisión. Cada una de las apariciones de este es apoteósica y su presencia hace mella en la personalidad de Kryton de manera impresionante. En este caso, los guionistas desarrollaron una evolución del personaje arriesgadísima y nunca vista, pues en este caso Kryton va sucumbiendo a la locura poco a poco, influida por Scorpius o por el chip que éste le implantó, llegando a un punto en el que todo lo que le ocurre le supera. Después de este gran final de la primera temporada, Irene Sun consigue rescatar a Dargo y Kryton, pero debe hacer un pacto con Kryze para poder ponerlos a salvo en una mina abandonada en un asteroide, donde se esconden de Scorpius mientras este prosigue la búsqueda por la zona. A cambio, Irene Sun se va forzada a ayudar a Kryze con Tallinn, a suavizar al inquieto crío y facilitar el contacto entre él y Kryze. Moyas se empeña en volver a buscar a su hijo, poniendo en peligro la vida de todos. Kryton y los demás aprovechan para volver a bordo, pero cuando Scorpius aparece, Tallinn exige a Moya un capitán que le dirija, Kryze. La única posibilidad para la salvación de todos es permitir que Kryze tome el mando de la pequeña nave. Tallinn le ofrece un control total, una conexión plena con sus sistemas y a continuación,
producen un salto hiperestelar y huyen por un camino distinto al de Moya. La segunda temporada es simplemente una continuación de la primera, y digo simplemente, pero no es simplemente. ¿Por qué? Porque seguimos, digamos, avanzando en estos personajes. Tenemos en cuenta que ahora el malo más malo de todos los tiempos es Scorpius, y que Chris empieza, digamos, que una aventura en solitario, o una aventura, bueno, pues aliándose o no con, bueno, pues los personajes principales. Esto es muy usual dentro de la serie. Esto es, digamos, que el malo más malo de todos los tiempos de la primera temporada luego tiene que aliarse porque viene otro malo que, bueno, pues ataca a estos dos malos primero. Es decir, básicamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Básicamente, bueno, pues lo podemos reducir todo a esa frase, pero bueno, siempre es interesante recordar esto porque siempre es interesante, digamos, la evolución que tienen estos personajes. Entonces, por un lado tenemos a Chris, que, digamos, va a explorar con Tallinn. Por otro lado tenemos a Moya y a los personajes que siguen, bueno, pues explorándose entre ellos y siguen, digamos, que llegando a los límites de cada uno de ellos. Y bueno, pues tenemos a ese John Crichton que está volviéndose loco y que, bueno, pues está completamente ido con respecto a, bueno, pues a cómo lo somete Scorpius con ese chip y con esas memorias y con eso, bueno, pues esas alucinaciones, etcétera, etcétera. Tercera temporada. Scorpius está cada día más cerca de hacerse con la tecnología de agujeros de gusano. Conocemos más de cerca a este oscuro y terrorífico monstruo mitad sabaceo, mitad Scarran, y sus orígenes y motivaciones serán revelados, mientras Crichton se enfrenta a una nueva versión del clon neuronal. Los vestigios de este, a los que llama Harvey, siguen acompañando al desdichado humano en su desesperada huida a través de la galaxia. Scorpius tiene el chip con la información de los agujeros de gusano, pero no puede salir del planeta sin que Tallinn detecte el merodeador y los destruya. Su nave está lejos y deben pasar desapercibidos hasta que llegue. Grung, pensando en que Scorpius le traicionará, ha despertado a un Scarran que tenía congelado. Crichton está destrozado, ha perdido el habla tras la operación, ha perdido a Sam y, para colmo, a pesar de que el chip ha sido removido, el clon neuronal de Scorpius ha estado tanto tiempo en su cabeza que de alguna manera ha forjado una unión muy profunda y sigue con vida, atacando a Crichton desde sus pensamientos. Este le pide a sus amigos que terminen con su agonía quitándole la vida, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Stark le dice que luche contra el clon, que sin el chip es Crichton quien domina su cabeza. Consigue controlarlo y arrinconarlo, mientras que Diagnosan logra devolverle el habla con otra operación. Zan descubre que Sam no está completamente muerta, sino que congelada en los últimos segundos de vida y que, uniéndose a su mente, podría forzarla a regresar. Stark intenta impedir que realice tal sacrificio, pues el esfuerzo, la transferencia de energía, acabaría con Sam, pero Sam lo hace por Crichton. Scorpius envía al merodeador solo con el piloto para que Tallinn crea que ha intentado huir y lo destruya, mientras Crichton y los demás consiguen escapar del Scarran y se largan creyendo que Scorpius ha muerto. Hay que recordar que en la segunda temporada, bueno, pues hay una catástrofe final también y bueno, pues hay, bueno, una desvariación bastante importante en lo que sería, bueno, pues el progreso este de los personajes y que, bueno, pues obviamente la tercera temporada es una continuación. Aparece mucho más Tallinn, aparece mucho más, bueno, pues otros personajes que van enriqueciendo lo que es, bueno, pues Farscape, lo que es el entorno de Farscape, ya que tenemos que recordar, bueno, pues que Sam está a punto de morir, que bueno, pues que Crichton está muy loco, que bueno, pues se está, digamos que desmoronando su mundo y cada uno, bueno, pues tiene que tirar o sobrevivir de alguna manera diferente. A esto también se unen otros personajes que también van aportando a lo que sería, bueno, pues la serie, ¿vale? También en este caso desaparece Soto-san, que creo que, bueno, pues bueno, está bien porque digamos que fluye con lo que sería la historia, pero con respecto a lo que es Farscape, que ningún personaje nos había abandonado hasta la fecha, bueno, pues es un poco, bueno, pues diferente o es un poco traumático, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, es un personaje que, bueno, pues sacrifica su vida y que no vuelve a aparecer, porque tenemos en cuenta que hay otros que van entrando y saliendo, pero bueno, en cualquier caso yo creo que está también bien estructurado.
Trama temporada 4. Scorpius estará mucho más cerca de Kryton de lo que ha estado nunca, pero no es más que una variable en una ecuación mucho más complicada. Irene, los Scarran, los pacificadores, la Tierra, en la galaxia la tensión entre los pacificadores y los Scarrans está llegando a su punto álgido. La guerra puede estallar en cualquier momento y por supuesto Kryton es el individuo más deseado por ambas razas por sus conocimientos sobre los agujeros de gusano. El arma que sin duda dará la victoria a quien la posea. Kryton sobrevive a bordo de una Leviatán moribunda y aprovecha su soledad para trabajar en las ecuaciones de agujeros de gusano. Su paz se rompe cuando una joven llamada Sikusu aparece siendo perseguida por unos mercenarios. Kiana y Rigel aparecen en un buen momento para servir de ayuda. Y en este sentido, a raíz de este punto, bueno, pues se empieza, digamos, a desarrollar esta temporada número 4 en la que ya esos agujeros de gusano, bueno, pues están más controlados, en la que Kryton, digamos, que después de perder completamente la cabeza en las temporadas anteriores, ya digamos que se estabiliza un poco y en la que, bueno, pues se es consciente de que dos grandes civilizaciones o dos grandes razas están a punto de entrar en batalla. Y bueno, pues hubiera sido una batalla muy chula de ver, digamos, o por lo menos de intuir en la temporada número 5. Quizá, no sé, lo mismo si se retoma esa quinta temporada a día de hoy, bueno, pues podremos ver una batalla más que interesante. Recordemos que estos Scarran están hechos también con animatronics, cosa que no hemos comentado porque ya no entramos dentro de las cosas técnicas, sino dentro de la trama y la narrativa. Pero bueno, para que veamos que dentro de la serie también van apareciendo muchísimos animatronics que son, bueno, pues diferentes razas, y también va apareciendo diferentes razas con diferentes maquillajes y caracterizaciones, que creo que es uno de los puntos también más fuertes de lo que es la serie, diferenciar esas razas por digamos maquillaje y caracterización y no darles, bueno, pues un entorno de CGI, etcétera, etcétera, que creo, bueno, que es una técnica que se utiliza ahora y que, bueno, pues funciona, pero bueno, creo que en este sentido del maquillaje y la caracterización, digamos que nos llega más por el tema, bueno, pues de humanizar, o el tema de, bueno, pues de que está ahí, ¿no? De que empatizamos más con ese aspecto, ¿no? Bueno, esto ya es cosa también técnica. Y llegamos al final de este vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis recordado estas tramas, espero que estén en vuestras cabezas, bueno, y si no están, bueno, pues vamos a recordarlas porque merece la pena. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final, dejar vuestro like, que ayuda muchísimo, suscribiros, campanita para que os notifique todos los vídeos que subimos al canal, redes sociales, nos vemos en los próximos vídeos, chao.